Este video es auspiciado por Jackass.es. Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo video tutorial sobre diagramas de flujo. Vamos a aplicar los conceptos realizando los ejercicios para ver las diferentes formas en las que se puede resolver un distinto ejercicio. Vamos a empezar con el primero que dice: desea imprimir el nombre ingresado por el usuario. ¿Cómo podemos resolver eso? Lo podemos resolver de la siguiente manera. Naturalmente empezamos con el símbolo de inicio. Entonces lo que vamos a utilizar en este caso es un mensaje por pantalla diciéndole al usuario que ingrese su nombre. Hecho esto, necesitamos ahora una variable donde vamos a almacenar dicho nombre. Utilizamos un nombre de una variable cualquiera, digamos num1, y es el nombre de la variable donde se va a ingresar el nombre del usuario. Y como la solución al problema es imprimir el nombre del usuario que el usuario mismo ingresó, lo único que debemos hacer es imprimir este nombre concatenado con, digamos, algún mensaje y finalizar el programa. Y listo, este sería el diagrama de flujo para la solución de este ejercicio. Podemos comprobar el correcto funcionamiento de este diagrama haciendo uso de una prueba de escritorio. Entonces damos seguimiento a este flujograma desde inicio, nos imprime este mensaje: buenos días, ingrese su nombre, y lo que hacemos nosotros es ingresar el nombre. Como siguiente, imprimir su nombre es, y lo concatena lo que tenga de valor en la variable num1. Y listo, tendríamos la salida similar a este: su nombre es, y concatenado el valor. Ahora vamos a ver un segundo ejercicio de estos primeros básicos donde nos dice que ingresados los números por teclado, se quiere saber cuál es el mayor. Para dar solución a este problema, de igual forma, iniciamos con el símbolo de inicio e indicamos al usuario mediante un mensaje que debe ingresar el primer número. Hecho esto, le pedimos al usuario que ingrese el siguiente número. Para almacenar estos números hemos utilizado los nombres de variables de n1 y n2 respectivamente, siendo que en este caso me falta espacio para completar mi diagrama de flujo, que yo asumo va a ser más extenso. Voy a utilizar un conector de la siguiente manera. Y hecho esto, utilizando mi conector le voy a indicar que el diagrama de flujo va a continuar por este sector. Ahora lo que me está pidiendo es que le devuelva cuál es el mayor, para lo cual voy a utilizar el símbolo de decisión, porque voy a tener un camino para sí y un camino para no. El razonamiento sería el siguiente: si el primer número es mayor, imprimo que el primero es mayor. Si no lo es, no cumple esta condición, imprimo que el segundo número es el mayor. Y hecho esto, lo único que necesitaría para completar este programa es finalizar. Lo finalizo y me doy cuenta que todos están conectados con el fin o con otro objeto. En este caso el objeto es el fin. Empiezo mi prueba de escritorio desglosando todas las variables que encuentro. Encuentro primero la variable n1, seguida la n2, tener una salida con el texto el mayor es y el valor de la variable. Hacemos el seguimiento al diagrama de flujo y nos vamos a encontrar con: por favor ingrese el primer número. Ingresamos el primer número que se va a almacenar en n1 y a continuación nos muestra otro mensaje que dice: por favor ingrese el segundo número. Ingresamos el segundo número y luego se dirige hacia la condición. Nos pregunta si n1, es decir 12, es mayor que n2, es decir 7, 12 es mayor que 7, sí, entonces va por este camino y lo que imprime el mayor es n1, es decir, el mayor es 12. En cuyo caso haya sido falso, podemos hacer otra prueba de escritorio, digamos para el número 5 y el número 6. Para estos números, si n1 es mayor que n2, 5 es mayor que 6, no, entonces se dirigiría por el camino de no, y lo que imprimiría es que el mayor es n2, es decir, el mayor es 6. Y con esto hemos comprobado este segundo diagrama de flujo. Un tercer problema un poco más complejo nos indica lo siguiente: se ingresa por teclado el nombre y la edad de dos personas. Se desea saber cuál de ellos es mayor y cuál es la diferencia de edad entre estos dos, y nos adicionan una nota que dice que no importa si ambos tienen la misma edad. ¿Cómo resolvemos esto? De inicio colocamos el símbolo para empezar el diagrama de flujo, y hecho esto podemos empezar razonando. Lo que nos indica es que se debe ingresar por teclado el nombre y la edad de dos personas. Vamos a utilizar de ingresar por teclado y un mensaje para que el usuario haga eso. Tendríamos algo parecido a esto: por favor ingrese nombre y a continuación edad. En este caso hemos utilizado la múltiple asignación en un mismo símbolo para evitar tener que dar una indicación para el ingreso que se busca. Lo que hemos hecho es decirle al usuario de una vez que ingrese su nombre y a continuación su edad. Como este problema es para dos personas, vamos a hacer algo similar, pero vamos a cambiar las variables. Es decir, para la segunda persona utilizaría la variable num2 y edad 2, e2. Ahora, ¿cómo yo sé cuál persona es mayor que la otra? Simplemente con hacer un condicional y comparar si el primer
valor, la primera edad es mayor que la otra o viceversa. Pero ahora, ¿cómo yo podría saber cuál es la diferencia de edad entre estos dos? Simple, si yo conozco cuál es la edad mayor de ingreso, la primera edad a 18, digamos, y la segunda edad es igual a 25, yo tranquilamente sé que la diferencia de edad entre 25 y 18 es 7. Y esto lo he obtenido restando 25 de 18. Pero ahora, yo he hecho esta operación porque tengo conocimiento de que 25 es mayor que 18. Ahora, ¿cómo he obtenido la diferencia de edad? Simplemente con restar la una de la otra. Es decir, 25 menos 18 me dio el valor de 7, 18 menos 25 me da un valor de menos 7 y 17 menos 17 me da un valor de 0. Ahora, entre el primero 7 y el último 0 no tendría problema porque son diferencias de edad que son aceptadas, pero no existe la diferencia de edad de menos 7 y este problema viene dado debido a que tengo aquí un número menor restando a un mayor. En el caso que el usuario ingrese esta posibilidad, lo que podríamos hacer es lo siguiente: utilizar el valor absoluto para manejar este tipo de inconveniente. Por ejemplo, el absoluto de una resta, digamos edad 1 menos edad 2. Y aquí es indistinto si el 1 es mayor que el otro o es menor que el otro, ya que el valor absoluto siempre me va a retornar un valor positivo. Entonces, analizado esto, podemos continuar nuestro diagrama de flujo. Lo que hago entonces es en una nueva variable utilizar el valor absoluto para encontrar su diferencia de edad. Un conector que me lleve a la continuación de mi diagrama y como siguiente voy a hacer la comparación si uno es mayor que el otro. En el caso de que el primero sea mayor que el segundo, lo que voy a imprimir, si es el caso, es que el primer nombre es mayor que el segundo nombre y tiene una diferencia de edad de, como vemos aquí en pantalla. Por otro lado, caso contrario, es decir, la segunda persona es de años mayor que la primera persona. No dejo suelto ningún símbolo y termino mi programa con fin. Una prueba de escritorio que puede ejemplificar esto va a ser la siguiente. Hacemos seguimiento al diagrama. Por favor, ingrese su nombre y a continuación su edad. Ingresamos el nombre, ingresamos la edad. Como siguiente, nos dice por favor ingrese su nombre y a continuación su edad, es decir, para la segunda persona y la segunda edad. Posterior a eso, lo que dice es que obtenga el valor absoluto de la resta de E1 menos E2. E1 menos E2 es igual a 2 y la salida va a estar dada por esta condición. Lo que nos pregunta, ¿E1 es mayor que E2? Es decir, 30 es mayor que 18. Sí, se dirige por este lado y lo que imprime es lo siguiente. Es decir, en este caso que Jackass es 12 años mayor que Tony, porque nom1 es este valor, Jackass D es el valor 12 y nom2 es el valor Tony. Si utilizamos otros valores, por ejemplo, valores de Juan para el nombre 1, 12 para la edad 1, Ana B para el nombre 2, 15 para la edad 2 y la operación resulta 3, el resultado sería Ana B es 3 años mayor que Juan, dándonos una comprobación a este último ejercicio. Y bien, lo que hemos visto es utilizar los operadores como el operador de valor absoluto, hemos hecho comparaciones y las impresiones que siempre se utilizan. Ya saben, como siempre, sugerencias y comentarios a los correos de siempre. Gracias por ver el video de hoy y nos vemos en una próxima.